Buenas tardes. Esta web, este taller, es realizado para explicar a los integrantes del curso Visual Basic básico la forma de trabajar la actividad correspondiente a la fase 3. La fase 3 del curso se encuentra ubicada en el entorno de evaluación y seguimiento para que ustedes puedan revisar qué es lo que tenemos que hacer. Va a ser un recorderis de la información del campus. Aquí en la información inicial encontramos la presentación del curso, los encuentros tutoriales del chat, donde nos podemos comunicar, los horarios lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la tarde, de la noche ya, y en el Sky Jaime.Rubiano o en el Sky, ojo, en el Sky cursos visual. En estas dos partes podemos nosotros trabajar el reconocimiento, la fase 1, o no trabajar, sino buscar apoyo o buscar que nos orienten sobre algún tema que no se comprenda. Entonces, allí están los espacios para que trabajemos. Además de eso, está mi correo, jaime.rubiano@unad.edu.co. Mi número celular 315-2410-064 para que se comuniquen conmigo y puedan resolver dudas o inquietudes. Vamos a mirar entonces qué es lo que vamos a hacer en la fase 3 de esta actividad. La semana pasada se cerró ya el 18 el aprendizaje colaborativo en el entorno de aprendizaje colaborativo, la fase 2, que era realizar 10 ejercicios en un menú. Ya se cerró esa actividad y ya la estoy calificando. Ahora vamos a comenzar la actividad fase 3. Entonces, ingresamos al aprendizaje colaborativo, foro trabajo colaborativo, y vemos que allí están los diferentes links para entrar. Aquí están todos los participantes. Voy a abrir un grupo cualquiera, uno. Entonces está el espacio donde vamos a construir nuestro trabajo. Espacio, construcción, fase 3, base de datos y multimedia. Aquí está la guía de actividades. Voy a leer la guía de actividades para que ustedes tengan claridad en qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a trabajar, cuáles las cosas que vamos a hacer, cómo debemos de entregar el trabajo. Entonces doy clic allí y vamos a descargar la guía de actividades. Recuerden estar revisando la agenda del curso. En la agenda del curso, como ustedes bien lo saben, está las fechas, los puntos, se van mirando por medio de unos colores, se va mirando el tiempo que falta para entregar una actividad. Entonces, bueno, esta es la actividad fase 2, ¿cierto? Actividad fase 3, di clic donde no era, bueno, listo. Entonces cierro esta fue la que concluyó. Vamos a actividad fase 3. Esta actividad tiene un valor de 80 puntos. Valoración 80 puntos de la actividad. ¿Qué se va a trabajar acá? Multimedia, acceso a bases de datos, operaciones sobre base de datos. ¿Qué operaciones? Insertar, borrar, ¿cierto? Eliminar un registro, un dato de una persona, que es un registro. Y vamos a manejar multimedia. ¿Por qué? Porque la función, lo que se nos pide en esta actividad es que hagamos un ejercicio con multimedia, con video, con sonido, que muestre imágenes, todo encaminado al diseño de un programa para enseñar una de las temáticas propuestas. Bueno, ahora miramos cuáles son las temáticas. Entonces dice, propósito de la actividad. El estudiante podrá identificar y explicar la programación en el manejo de la base de datos en Access y aplicar programación para el manejo de la multimedia. ¿Cuál es el trabajo de todo el curso que estamos haciendo? El trabajo del planteamiento del problema, lo que nos pidió desde el principio. La Universidad Nacional Abierta de Distancia requiere un programa de computador en sí para que apoye el proceso de aprendizaje de los estudiantes del programa de educación media. Este programa debe manejar un registro de estudiantes en una base de datos, validar la entrada de la información que se ingresa a la base de datos. Cuando digo validar la información que se ingresa a la base de datos, es que, por ejemplo, en donde está el nombre, no ingresen números. Donde está de pronto números de teléfono, no ingresen letras, ¿sí? Eso es validar, que no me acepte
los datos que no correspondan a esa casilla. Una vez registrado, el estudiante debe seleccionar en una de las áreas a estudiar. ¿Qué pasa? Cuando yo entro a la base de datos, me registro y estoy allí, entonces me va a abrir un formulario y me va a dar la oportunidad de seleccionar una de las áreas a estudiar. Esto para apoyar el proceso de formación. Las áreas son inglés, matemáticas y español. Cada área debe tener 2 niveles de enseñanza, ¿cierto? En donde sea requisito aprobar una básica para poder ver la siguiente o avanzada. Cada una de estas áreas se estudian mediante ayudas didácticas multimedia. Pueden ser videos, imágenes o sonido, texto. ¿Qué es lo que nos corresponde? Este es el ejercicio que vamos a hacer para todo, ¿cierto? Para todo el trabajo final. La próxima fase, eso es para todo, complementar todo lo que hemos hecho. ¿Qué pasa? Yo aquí, ¿qué es lo que nos toca hacer ahora? ¿Cierto? Lo que nos toca hacer es, en la fase 3, es que se debe crear una base de datos que permita insertar, borrar y modificar estudiantes, ¿cierto? Asimismo, el programa debe mostrar los temas multimedia. Los medios multimedia antes mencionados en el planteamiento del problema. Debe tener un acceso al programa con clave de acceso. Quiere decir que yo ingreso al programa, me pide la clave de acceso, ingreso a la base de datos. En la base de datos me registro y después me da acceso a los formularios, al formulario de capacitación que yo quiera. Por ejemplo, selecciono inglés, entonces en la primera pestaña dirá inglés es tales temas, 10 enseñanzas, un video, por una grabación, 2 puntos unos temas que se manejen con el mouse sobre cómo se escribe correctamente, o unos temas que expliquen cómo es ciertas palabras en inglés, pero que con la ayuda de imágenes me pueda hacer una relación para que el estudiante lo identifique o las aprenda mejor. Hasta ahí es el trabajo. Pero resulta que nosotros allí vamos a hacer eso, ¿cierto? Ese es el trabajo hasta allí. ¿Por qué? Porque en la siguiente actividad lo que vamos a hacer es que el mismo trabajo lo vamos a complementar. ¿Con qué? Con una evaluación. Esa evaluación se hace, ¿se acuerda? En la fase 2 hicimos un quiz, ¿cierto? Una lección donde se aprobaba o no se aprobaba el pasar o se aprobaba un área o una materia o un tema que ustedes eligieron al azar. En este ya, para la siguiente actividad, ¿qué vamos a hacer? A esto que hagan en la fase 3 le vamos a aumentar algo de evaluación para que pueda decir si pasa o no el estudiante y así poder que pase los 2 niveles. Eso es lo que vamos a hacer en esta etapa, que está desde aquí, mire. Aquí vamos a hacer en esta fase esto nomás, hasta aquí. Claro, ustedes pueden ir pensando cómo hacer ya lo del quiz, ¿cierto? ¿Qué puntaje tiene? 80 puntos. 80 puntos tiene. La participación individual tiene una total de 20 puntos de los 80 que corresponde a toda la actividad. Fase 3, acuérdense. Pero la participación grupal quiere decir que yo le colaboro a los compañeros allí con aportes, ayudo a revisarles, hago mis aportes, ayudo a consolidar el trabajo final y lo envío. Tanto ayuda a consolidarlo de pronto en cuanto al texto, en cuanto a la organización, en cuanto a mejoras, a cuanto a mis aportes, a consolidarlo, a decir, mire, si este mejor, me corrijamos bueno, listo, ¿cierto? Todo eso es importante en la consolidación, entonces esa participación también tiene un valor como tal. Hay que hacer un documento, aparte del programa que hagan, hay que hacer un documento como en las otras actividades, ¿cierto? Que tenga sus márgenes, una página de carta, interlineado sencillo, Arial 12 puntos, en formato puede ser PDF o Word. Debe tener un contenido, ¿cierto? Debe tener una portada, perdón, una introducción, unos objetivos, un contenido que es la forma como hicieron la base de datos, en qué la hicieron, cómo la conectaron, un pantallazo, cómo validaron, todas esas cositas que hicieron dentro del trabajo. Y unas conclusiones. El anterior trabajo nos permitió identificar cómo se crea una base de datos en X o Y. Puede ser la base de datos en Access, una interna creada en el mismo Visual, una base de datos que creen de MySQL o SQL, ¿cierto? Entonces, eso sí se deja a libertad de los integrantes del grupo.
¿Qué se espera? Entonces, que ustedes se entreguen en una carpeta que se llame fase grupo visual. Para el ejemplo, si su grupo es 1, fase 3, entonces dicen fase 3, grupo 1 visual. Dentro de esa carpeta van el resumen donde explican qué hicieron y la carpeta con el programa. Esa carpeta principal la comprimen. Esa carpeta principal la comprimen y la entregan al espacio de evaluación y seguimiento en los tiempos especificados o en sus tiempos correspondientes. Esta actividad, ¿cierto? Tiene en un espacio para que la envíen allí y su capacidad es de 5 megas. Si por casualidad su ejercicio pesa más de lo que corresponda o lo que 10 megas, 15 megas, 20 megas, ojo que no va a pasar de 30 megas, porque no necesitamos un video de media hora ni de 15 minutos para saber que ustedes lo saben hacer. Puede ser un video de 30 segundos, 10 segundos, 20 segundos, o videos pequeñitos, por ejemplo, de pronunciación en inglés, o sonido, ¿cierto? No necesito que sean videos larguísimos, máximo 30 megas, ¿por qué? Porque tenemos dificultad muchas veces. Imaginen que tengo que bajar todos esos trabajos para abrirlos, almacenarlos y calificarlos. Entonces, muchas veces cuando me han enviado archivos de 200, 300 megas, imagínense. Entonces, vamos a controlar eso. Yo creo que máximo 40 megas daría un archivo de esos. Esta actividad, si el espacio es si el espacio no alcanza y su archivo es muy grande, entonces ¿qué podemos hacer? La subimos a un espacio en internet de estos que hay para allí. Puede ser Mega NZ, Dropbox, Mega Upload, cualquiera de lo que ustedes manejen. Ustedes suben su archivo allí ya terminado, lo dejan allí y este le genera un link. Ese link que generan, entonces ¿qué hacen? Lo colocan en el documento que han hecho en Word o PDF. Dejan el link y especifican el link donde se dejó el trabajo y dejan el link allí. Especifican que allí se dejó porque pesa tanto. Entonces, dentro del trabajo se deja eso. ¿En el trabajo cuál? El trabajo que hacen en PDF o Word. Este trabajo, ¿cierto? Este trabajo que hacen allí dejan el link para que yo pueda descargarlo y verlo. Y ese documento con el link, entonces lo entregan en el entorno de evaluación y seguimiento, ¿sí? Correspondiente al trabajo fase 3. Es importante que tengan en cuenta que lo suben y dejen el link. Dos personas en la fase 2 subieron el archivo, entregaron, pero no dejaron el link. Entonces es difícil. ¿Qué tuve que hacer? Estoy calificándoles de lo que hicieron en aportes, ¿sí? Entonces es difícil allí, es para que lo tengan en cuenta. Recomendaciones. Acuérdense que las prácticas de laboratorio tienen 140 puntos y deben inscribirlas, ojo. Así estén trabajando lejos, estén en otra parte, deben inscribirlas. ¿Por qué? Porque si yo puedo recibírselas por correo, o me las sustentan por Skype, o de otra forma, otro medio las hacemos, ustedes no podrán tener notas si no las han registrado. Deben registrarlas y yo así podré reportarles la nota. Tengan en cuenta eso, es muy importante. Otra cosa importante, estudiante que solo participe por primera vez los 3 últimos días de cierre de la actividad, no se tendrá en cuenta sus aportes o participación, ¿sí? No se tendrá en cuenta sus aportes o participación. ¿Por qué? Porque es injusto que estudiantes que han trabajado 15 días, 20 días en aportes, revisión, después consolidación del ejercicio, entonces una persona llegue el último día o los últimos 2 días a hacer el aporte a la actividad y que los demás han trabajado y que venga a ganarse de pronto el mismo punto, o bravo porque no lo ingresaron al trabajo. Entonces, como no lo ingresaron al trabajo, entonces es difícil que sus compañeros lo acepten, ¿cierto? Y entonces dicen, no, lo que pasa es que no me ingresaron al trabajo y resulta que yo hice aportes. Claro, pero hizo los últimos 3 días y ellos ya venían haciendo aportes, y es más, ya muchas veces tienen el trabajo realizado, o muchas veces ya lo han subido. Pero es que lo subieron un día antes, 2 días antes, no interesa porque ellos venían trabajando. Ya vendríamos a mirar qué pasó, por qué esa persona participó tarde, y miraremos si hay la oportunidad de recibirle, pero ya no en el grupo de trabajo, ¿cierto?
ya miraríamos casos particulares y ver, porque claro, hay situaciones, hay cosas que se pueden dar de que el estudiante por algún motivo, que oye motivos, validero, no lo pudo hacer, pero entonces pasaremos a analizar caso por caso que se registre. Cada estudiante debe hacer aportes al programa, ¿sí? Yo lo hago en Access, el otro en MySQL, el otro hace en esto, yo lo hice con esto, yo hice una con tales datos de la persona, yo le agregué pero todos tienen que hacer aportes, porque todos tenemos que aprender. Ojo, yo puedo revisar los aportes de mis compañeros y guiarme, y así es que se hace, porque nosotros aprendemos, es también viendo, ¿cierto? Aprendemos haciendo, pero también aprendemos observando, viendo, recibiendo información. No solo que un profesor nos la esté dictando, yo puedo aprender viendo en libros, viendo a mis compañeros que han hecho, así como yo veo el ejercicio que está hecho en YouTube, un ejercicio que está hecho en un libro, entonces también yo puedo ver lo que hicieron mis compañeros. Ojo, no me voy a copiar, voy a guiarme, voy a partir de allí y voy a comenzar a mejorarlo, voy a trabajar otras cosas, pero me va a guiar porque de pronto tengo un error, algo que no me funciona y puedo ver que a mi compañero le funcionó y entonces yo puedo mejorarlo. Los últimos 2 días de cierre de la actividad no se hará acompañamiento o retroalimentación correspondiente a la entrega solo se hará a la entrega del trabajo, como lo entrego, tal cosa, porque ustedes hasta los 3 días allí se hace asesoría, no entiendo, no hago, no me funciona, vale, ¿cierto? Pero los últimos 2 días allí simplemente se dice, bien hermano, ya se hace el acompañamiento, todo respecto a la entrega o la organización del trabajo. O por ejemplo que una persona no ingresó, o que ingresó muy poquito, bueno, todo eso lo aclaramos allí. Aquí ya está de nuevo si el archivo es muy pesado, entonces ¿qué se debe hacer? Para participar, ¿cierto? Para enviarlo. Otra recomendación que hay en esta actividad debe trabajarse en un visual unificado. Visual unificado quiere decir que todos trabajen el mismo visual. Unos trabajan el 2010, otros el 2013, otros el 2015. En un grupo trabajaron así, en un grupo nomás. Entonces, ¿qué pasó? El que tenía 2015 dijo que no podía, ojo, no podía bajarse o instalar el 2010 porque en la empresa no lo permitían y era el espacio donde él trabajaba. Entonces se llegó a como un acuerdo que él iba a unificar el trabajo. Él revisaba los formularios de sus compañeros, los aportes, y les hacía los ajustes para agregarlos al que él estaba haciendo. Él tomó la vocería y también tomó la vocería de enviar el ejercicio. ¿Por qué? Porque él no podía unificar la versión a trabajar de Visual a 2010. Pero generalmente el 98% todos están trabajando 2010. Es un programa que aunque alguien dijo que no estábamos a lo último, al 2015, ¿cierto? Es un programa que lo usamos porque es fácil de descargar. Ese programa es fácil de descargar. Cuando yo lo descargo de internet, debo tener buena señal, buen ancho de banda, buenas características de mi computador para que él no se bloquee y que me lo descargue. Son 3.8 gigas, más o menos. 3.8 gigas para bajarlos de internet, imagínese, para instalar usted eso. Entonces, mientras tanto, el otro un 700, 1.2, es poquito, ¿cierto? Entonces, y el recurso de máquina es menos. Algunos dicen, no, es que yo utilizo 2015. Claro, viven en centros poblados, grandes, Neiva, Bogotá, Cali, y grandes ciudades, Medellín, donde la conectividad es buena. No así personas que viven, por ejemplo, en el Cauca, en los lugares alejados, donde no llega sino la señal por la tarde o por la noche un rato. Un pueblo donde llega 1 hora, ¿cierto? 2 horas la señal de internet o la electricidad, y entonces llega 2 horas la señal de internet a las 9 de la noche y la quitan a las 12 o 3 horas, y resulta que para bajar con una señal bien mala, y el primer mensaje que le envía a descargar Visual dice durará 16 horas, 4 horas, 8 horas. Entonces, ¿qué hace una persona de esas? Descargar un Visual o una versión que sea más fácil de descargar y más fácil de trabajar, ¿sí? Aunque si yo trabajo 2010 puedo trabajar 2015 porque eso es como una grada, ¿cierto? Va creciendo y es la misma línea. Son muy poquitos los ajustes que tendría que hacer yo para trabajar de una versión a otra. Entonces todos ojalá trabajáramos la versión 2010. Esas son como las recomendaciones especiales, ¿cierto? Las recomendaciones especiales. Acuerden la participación en el foro, los espacios de comunicación que tenemos para que no se diga el último día o en los últimos 3 días, profe, es que no sé qué es lo que hay que hacer. La base de datos hay que hacerla en qué o en qué hay que hacerla. No,
pueden hacerla en Access, en el mismo Visual, es muy fácil en el mismo Visual, ¿cierto? Las pueden hacer la base de datos también en MySQL o SQL. En todo caso, eso es cuestión de unificar criterios en cuanto a la versión y el programa y la base de datos a trabajar con sus compañeros. Allí, este es el trabajo que vamos a hacer. Este es el espacio donde se trabaja, espacio de construcción base de datos, y aquí está el espacio para que hagan los aportes, consoliden y socialicen. Aquí están mis datos, en todos los correos que les envío están mis datos y las recomendaciones, ¿cierto? Por aquí tenemos aprendizaje colaborativo, aquí tenemos la rúbrica. ¿Qué es eso de la rúbrica? La rúbrica es cómo me van a... no está la rúbrica. ¿Cómo me van a mí a calificar eso? ¿Cierto? ¿Cómo me van a calificar? Mire, esto tiene un valor de 80 puntos. 80 puntos, de los cuales 20 son participación individual, aportes. Y el resto, cuando se ayuda lo que se entrega. Y si usted participó en estos puntos, con el documento, hizo un aporte en los objetivos, hizo un aporte en cualquier parte del documento, ¿cierto? La bibliografía usted aportó, ayuda a construir el trabajo y la entrega. Entonces, este es la rúbrica del trabajo, ¿cierto? Espero que este pequeño video les sirva para que ustedes se orienten y sepan qué hacer y cómo hacerlo. El día jueves 21 se realizó una webconferencia en donde se explicaba este mismo tema. Urgente, todos deben registrarse en el CECAD o en centro donde estén matriculados o en el centro más cercano. Las prácticas de laboratorio iniciaron, son 140 puntos, imagínense, ¿cierto? Deben de aprovecharlo al máximo y verá que no van a tener ninguna dificultad. Si tienen alguna dificultad, aquí hay una parte que se llama entorno aprendizaje práctico, foro prácticas de laboratorios. Y aquí está la guía, ojo, la guía de las prácticas de laboratorio. ¿Qué hay que hacer en esos laboratorios? Entonces me dice, mire, el señor está acá. Práctica 1, entonces me va a decir qué voy a hacer, mire. Esto es práctica 1, ¿qué es? Los mismos ejercicios que hicimos para el trabajo de fase 1, mire. Pasar de milímetros a centímetros, a pulgadas, a yarda, a la cuadrática. Laboratorio 2, ¿cierto? Manejo del ciclo for, enlazado a un menú, botones de opción, cuadros, ¿cierto? La 3, ciclo for, matrices, tomando datos desde el teclado. Mire, multiplicación de matrices tomando datos desde el teclado. Producto escalar por una matriz. Mire, si usted hace las prácticas de laboratorio, ustedes hacen facilito, le agregan un poquitico más y entregan el trabajo colaborativo de fase. Entonces, el fin o la generalidad, lo que busca la práctica de laboratorio es que las personas hagan gran parte de la actividad de fase que van a entregar en el curso, las hagan aquí. Como las hacen aquí, entonces les va a quedar muy fácil hacer las prácticas de hacer los aportes allá en el entorno de aprendizaje colaborativo, en su espacio donde van a desarrollar la actividad 3, 2 o 1. Por eso son las prácticas de laboratorio, donde ustedes van a aclarar dudas. Miren, la práctica de multimedia es para complementar el trabajo de la fase 3. Este es, como tal, los ejercicios que vamos a hacer. Mira, aquí están enumerados en laboratorio 2, laboratorio 3, y hoy unos espacios, unas fechas para que las entreguen los tutores. Hasta el 14 de mayo pueden entregar estas actividades, estas notas me las entregan. El tutor me las puede entregar una sola nota. Si ustedes no la han hecho, entonces se comunican conmigo y miramos a ver cómo las realizan. Pero ojo, deben estar inscritos en las prácticas de laboratorio. De resto es complicado que yo pueda reportarles notas. Tengan muy presente esto. Entonces, la guía, tengan en cuenta la guía de prácticas de laboratorio y la rúbrica del componente práctico. Espero que este video les haya sido de ayuda y el lunes o el martes vamos a subir un video sobre cómo manejamos las bases de datos como un taller de ayuda o de apoyo en este proceso. Muchas gracias y vamos a cerrar esto acá y muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.